y también la sociología nos dan una serie pues de técnicas y una serie de criterios para poder llegar a explicar el origen de la criminalidad. Pero no solamente estas dos ciencias, estas dos disciplinas ayudan a la criminología. Hay una tercera también importante, que es la antropología social. Bueno, tú y yo sabemos que la antropología es una ciencia que estudia al antropos, es decir, al ser humano. La ciencia de la antropología trata de explicar los orígenes del ser humano, la capacidad que tenemos para adaptarnos, la capacidad de resiliencia que tenemos como seres humanos para salir al frente de un determinado conflicto interno o externo que hayamos podido tener. La antropología también estudia al ser humano no solamente como un ser solo, sino dentro pues de nuestras relaciones, dentro de nuestras relaciones sociales. Como el ser humano ha ido desarrollando cualidades de sociabilidad, cualidades de vivir en comunidad y cualidades también impersonales que de alguna manera hace de este hombre y de esta mujer un elemento único. La antropología entonces va a estudiar no solamente nuestros orígenes, sino también nuestra realidad presente y va a proyectarse al futuro. El futuro del hombre, ¿cuál es? El destino del hombre final, ¿cuál es? La antropología entonces va a tratar de tomar todas estas dimensiones, ¿no?, de investigación y dentro de ella quizá podamos encontrar el origen o el posible origen de lo que es la criminalidad. Cuando estudiamos la antropología, por ejemplo, y encontramos que ella nos dice y nos enseña que el hombre vive en sociedad, ¿no?, y que a veces este hombre puede perder el control, ¿no?, o está en contra de ese orden social y lucha contra él, se enfrenta a él, entonces la antropología puede explicarnos, ¿no?, la existencia de muchas conductas antijurídicas, de muchas conductas antisociales, en las que podemos encontrar quizá la semilla del germen de la criminalidad. Entonces, la criminología, a través de sus investigaciones sociológicas, psicológicas y antropológicas, nos puede llegar a explicar, ¿no?, a aclararnos el panorama. La criminología nos puede llegar a explicar, repito, por qué existe el crimen y cuál es la forma de poder solucionarlo. Porque obviamente, ¿para qué necesitamos saber, por último, cómo se origina el crimen? ¿Para qué necesitamos saberlo? Necesitamos saber cómo se origina para que quizá combatiendo o neutralizando su origen podamos hacer que un día el crimen sea simplemente un vago, lejano y triste recuerdo de lo que fue la sociedad del pasado. Bueno, la criminología entonces es eso, pero vamos a ver qué opinan otros autores acerca de la criminología, qué otros conceptos existen, y nos vamos a dar cuenta que cada concepto nos va a dar pues una visión diferente y si no diferente, complementaria a lo que hemos dicho en estos segundos. Vamos con la siguiente diapositiva. Definición de criminología por algunos personajes. Tenemos entonces ahí a un jurista Kaiser, G. Kaiser. Él dice lo siguiente: la criminología es el conjunto ordenado de la ciencia experimental acerca del crimen, del infractor de las normas jurídicas, del comportamiento socialmente negativo y del control de dicho comportamiento. Perfecto, muy bien. G. Kaiser, ¿no?, da un concepto prácticamente tridimensional, porque dice que en principio la criminología es una ciencia experimental acerca del crimen. Entonces, en esta primera parte de su concepto, Kaiser está diciendo que el objeto de estudio de la criminología en principio es el crimen, y que esto se va a estudiar de forma experimental, es decir, se va a aplicar criterios científicos para el estudio del crimen. Nos vamos a alejar un poco de aquellas ideas naturalistas o justnaturalistas que explicaban que el crimen se encuentra en el alma pecadora y malvada del ser humano. Quizá ese es una visión espiritual válida, pero la criminología como ciencia en principio va a tratar de alejarse, ¿no?, de esa premisa y va más bien a crear la posibilidad de que experimentalmente, siguiendo métodos científicos como la observación, ¿no?, podamos explicar el origen del crimen y podamos explicar todo lo relacionado al crimen. La observación, entre otros métodos científicos, será entonces el usado por la ciencia de la criminología. Ahora, no se queda allí,
Vamos a volver a leer la diapositiva. Allí dice Kaiser también lo siguiente, que no solamente se estudia el crimen, sino también se estudia al infractor de las normas jurídicas, al que hace el comportamiento socialmente negativo. Ajá. Entonces, para G. Kaiser, la criminología no solamente estudia el crimen, el delito mismo, el hecho, sino estudia al autor de ese crimen, es decir, al criminal. La criminología va a estudiar al criminal, al sujeto que justamente realiza esos actos antijurídicos, al sujeto que realiza esos actos ilegales, al que lesiona esos bienes jurídicos que la ley y la comunidad está protegiendo. El estudio del criminal, entonces, ¿no?, y ahí ayuda mucho la antropología, es el estudio del sujeto activo del delito. Y obviamente, como ya explicamos, ¿no?, al estudiar los temas anteriores, el sujeto activo del delito será siempre una persona humana. No puede ser un animal, ni tampoco una persona jurídica, sino una persona humana. Si el delito se comete dentro de una empresa o una persona jurídica, ciertamente, serán sus gerentes y sus representantes legales los que son llevados a juicio. Tú no puedes enmarrocar a una persona jurídica porque en la realidad no existe. Solamente existen sus gerentes, sus apoderados, sus representantes legales. Entonces, Kaiser nos da otra dimensión más. No solamente estudia el crimen, sino al criminal. Pero no se detiene ahí. Kaiser da una tercera dimensión. Vamos a volver a verla en la diapositiva en la última parte. Allí dice lo siguiente. Y también del control de dicho comportamiento. Es decir, para Kaiser, la criminología necesariamente no solamente tiene que ver el crimen al criminal, sino también verá y explicará cómo se puede controlar a estos dos primeros. Es decir, cómo se puede controlar que el crimen no nos tome como víctimas, que el crimen no se propague, sino por el contrario, que el crimen sea limitado y, si es posible, exterminado. Y el criminal, ¿cómo podemos hacer que el criminal deje de cometer crimen? ¿Cómo podemos hacer que el criminal, ¿no?, sea en todo caso bloqueado por la sociedad, sea detenido por la sociedad, ¿no?, que el criminal sea detenido y luego rehabilitado a la sociedad? Entonces, la criminología para Kaiser tendría tres dimensiones. La del estudio del crimen, la del